Buenas tardes, mi nombre es Angelida Dayana Pérez Zapata. Y aquí están mis compañeras Erika Patricia, Joely Mendoza y Vanessa Mendoza. Somos de la carrera de licenciatura en lenguas extranjeras y hoy vamos a hablar acerca de la teoría de procesamiento de la información, la cual es una teoría postconductista bajo, digámoslo así, el paradigma cognitivo. Hay que tener en cuenta que el paradigma cognitivo devela la estructura mental. Eh, Bajo la teoría de procesamiento de información, aprendes mediante un complejo proceso que consta de tres partes. La entrada o input, procesamiento de la información y la salida o output. La entrada o input consta de obtener la información gracias a el tipo de memoria sensorial, la cual es vital, la atención y la percepción. Los docentes normalmente siempre trabajan en captar la atención de los estudiantes de manera activa para que así ellos puedan percibir la información muchísimo más fácil. El procesamiento de la información. Aquí se decodifica, se relaciona, se elabora una respuesta y se almacena. El tipo de memoria que aquí interviene es la memoria de trabajo, la cual es de corto plazo, y normalmente los estudiantes es la que más utilizamos. La salida o output, que es donde se entrega una respuesta y donde tú puedes buscar el conocimiento en cualquier momento debido a que ya fue guardado en la memoria que aquí interviene, que es la de largo plazo. Es decir, aquí se transfiere y se guarda la información. Según esta teoría, según la teoría de procesamiento de información, el aprendizaje depende pues del tipo de la información que se esté recibiendo y también de cómo el estudiante la vaya a procesar, porque aquí el estudiante pasa de ser un sujeto pasivo que solamente reproduce a ser un sujeto activo. Ahora podemos en el punto B tener unas diferencias, marcar unas diferencias entre la teoría conductista y la teoría del procesamiento de la información. Según la teoría del conductista, se enfoca en la automatización del aprendizaje. La teoría del procesamiento de la información, por lo contrario, se enfoca más en el desempeño activo del sujeto a partir de la percepción y los tipos de memoria que aquí se involucran y las estrategias adecuadas que son empleadas por los docentes. Se trabaja con un sujeto pasivo en la teoría conductista y, como ya lo he dicho anteriormente, en la teoría de procesamiento de la información se trabaja con un proceso un poco más activo, en la cual ya no importa más el resultado final, sino el proceso por el cual el individuo se somete. La tercera es que se cuenta con una memoria reproductiva. Y en la teoría de procesamiento de la información contamos con múltiples tipos de memoria, que son la memoria sensorial, la memoria a corto plazo o memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. También el principio básico principal de la teoría conductista es la conducta, su estudio, su predicción y las características de la misma. Sin embargo, en la teoría de procesamiento de la información se hace más énfasis en el desarrollo cognitivo del individuo. Bueno, continúa nuestra compañera Joelis. Bueno, buenas tardes. Como dijo mi compañera anteriormente, nuestra exposición tiene un enfoque hacia la teoría conductista y la teoría del procesamiento de la información. Para resolver este inciso, que es el punto C, que nos pregunta, ¿en qué se fundamenta la teoría del procesamiento de la información? Para tener en cuenta, este es un proceso de orientación cognitiva, por lo que se considera que son procesos mentales y son procesos de estudio. En cuanto a críticas tenemos varias. En primer lugar, se afirma que el proceso de aprendizaje se convirtió en un sistema de cómputos de detención de las irregularidades con que se presenta un estímulo. Desde esta perspectiva, el ser humano es concebido como un sujeto activo en su aprendizaje. Por otra parte, se afirma que la información queda solo en la forma de representación y no tiene en cuenta el contenido, es decir, deja a un lado la significación, y esta teoría estudia la memoria como un sistema para reproducir con exactitud y rapidez unidades de información aislada, en lugar de un sistema con signos portadores de sentido completo. Según las críticas, se cree que el enfoque en el estudio de la memoria se deja de lado factores importantes como la relación y significación global, ignorando así el complejo proceso de análisis y establecimiento de relaciones de la información. Bueno, a continuación mi compañera explicará el inciso de Erika. Hola a todos.
Bueno, vamos a hablar sobre los elementos que fundamentan la similitud entre los procesos mentales y un computador, y también sobre aquellas partes de este enfoque que, que ha marcado hito en el desarrollo de la ciencia actualmente. Bueno, básicamente los elementos que fundamentan la similitud entre los procesos mentales y el computador es que funcionan globalmente como un sistema en el cual se adquiere, se procesa, se almacena y se recupera la información. De tal manera que tanto los procesos mentales como el computador son considerados informívoros. En este orden de ideas, también resaltamos que este enfoque ha marcado un hito en el desarrollo de la ciencia, ya que en este se combina en un todo insoluble la memoria y el aprendizaje, considerándose entonces así que el aprendizaje es el resultado de la interacción del sujeto con el medio ambiente. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Álvarez y hoy voy a hablar sobre la pregunta número E que dice: ¿cómo es el procesamiento de la información y cuál es la función de las memorias en el proceso de aprendizaje? Empecemos diciendo cómo es el procesamiento de la información. Entonces, entendemos que el procesamiento de la información se da a partir del desempeño activo del sujeto. Primero tenemos la información, luego lo que hace la memoria es procesarla, después la decodifica y la relaciona para almacenarla en la memoria. Esto quiere decir que lo que hace es que el cerebro trabaja con la información que ya ha recolectado, luego la almacena y la analiza para así poder ayudarnos a tomar las decisiones correspondientes. Bueno, ahora vamos con el segundo inciso que dice: ¿cuál es la función de las memorias en el proceso de aprendizaje? Bueno, para responder a esta pregunta debemos tener claro que la memoria juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje y que ésta tiene tres funciones básicas. La primera es que recoge información nueva. Luego lo que hace es organizar esa información y después la recupera cuando necesitamos recordar algo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo describe Robert Gardner el proceso de aprendizaje. Según Gardner, para que se produzca el proceso de aprendizaje entre las fases que son la motivación, la adquisición, la retención, la recuperación, la generalización, entre otras, el docente debe ganar la atención del estudiante a partir de informaciones verbales. Debe informar sobre el objetivo a aprender de los estudiantes y debe hablar sobre los conocimientos previos para tener claro los conocimientos que se van a adquirir en esta nueva etapa. Debe presentar el estímulo, guiar el aprendizaje, proporcionar la retroalimentación y mejorar la retención de los estudiantes. Mi nombre es Valentina Julio Santos y hoy voy a hablar sobre potenciación mental según la teoría de procesamiento de la información de Robert Gardner. Cuando se ingresa nueva información al cerebro, la estructura mental es potenciada mediante el siguiente proceso. El primer paso en este proceso es la elaboración, en la cual la información percibida mediante la memoria sensorial es organizada en conceptos y estructuras, comparando esta con información que ya ha sido guardada en el cerebro. En este primer paso se busca entender aquello que se percibe para por consiguiente dar paso al siguiente proceso, el cual es llamado la organización. En este paso, la información anteriormente percibida es organizada en estructuras y conceptos para por consiguiente dar paso a la siguiente etapa de este proceso de aprendizaje según esta teoría, la cual es la contextualización de toda esa información organizada en el anterior paso. Este último paso es muy importante ya que el individuo relaciona toda esa información con elementos contextuales, tanto físicos como mentales. Es decir, el individuo conectará esta nueva información percibida
con elementos de su contexto. Esto le facilitará guardar toda la información en su memoria de largo plazo. De esta manera es potenciada la estructura mental cuando se ingresa nueva información al cerebro. Algo de lo que también me gustaría hablar es sobre el elemento fundamental que apoya la teoría instruccional de Robert Gardner. Esta consiste en que el docente debe diseñar estructuras y técnicas estratégicas para que el alumno tenga un óptimo desarrollo del conocimiento. De estas técnicas diseñadas por el docente dependerá la calidad de aprendizaje el cual adquieren los alumnos. Cabe aclarar que para que estas técnicas se hagan efectivas y cumplan el objetivo principal a las cuales están dirigidas, es que el docente debe captar totalmente la atención de los alumnos e informarles a estos el objetivo principal al cual están dirigidas sus técnicas. En conclusión, me gustaría añadir que la teoría de procesamiento de la información busca explicar el funcionamiento del cerebro haciendo una analogía entre este y el funcionamiento de las computadoras, es decir, los ordenadores. En este proceso hay una primera instancia, el cual es el percibir la información mediante la memoria sensorial. Este proceso es llamado input. El siguiente paso es organizar y relacionar esta información con información que ya está guardada en el cerebro. Este proceso es en sí el procesamiento de la información. Esta información es organizada para, por consiguiente, dar una respuesta. Cuando la información está lista para dar respuesta, ahí sí se produce el siguiente proceso, el cual es llamado output, en el cual la respuesta organizada en el anterior proceso es expulsada por el ser humano. De esto básicamente trata la teoría de procesamiento de la información. Cabe aclarar que las memorias son un concepto fundamental el cual apoya esta teoría, ya que esta explica varios tipos de memoria, tales como la memoria sensorial,